Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Nos presentamos ante ti, amado Dios, expresando nuestra alabanza, nuestra adoración y rogando por la palabra que vamos a entregar a continuación. Gracias te damos desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de las predicaciones de Génesis. La próxima semana estaríamos dando el último mensaje que señala las vivencias de José, el penúltimo hijo de Jacob que destacó por su calidad espiritual, más que todos sus hermanos. Nadie pudo imaginar lo que sucedería con este joven que junto a Benjamín fueron los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, que fue estéril hasta que el Señor le dio la oportunidad de dar a luz a dos niños, a José y Benjamín, y ella murió justamente cuando da a luz a Benjamín. La historia de José es una odisea extraordinaria que lo puso en instancias de muerte por la envidia de sus hermanos y además de aventuras personales que superan obras novelescas. Así parecen, pero son realidades. Fue varón de inteligencia superior y de virtudes sobrenaturales que en sueños le otorgó Dios, revelándole hechos imposibles de imaginar. Los invito a abrir sus Biblias a ustedes en el capítulo 37 para que vayan viendo los versículos de lo que es este texto tan ameno de la Biblia, que se va a extender desde el capítulo 37 al 41 en esta oportunidad. Pero vamos a iniciar con el capítulo 38, que está dedicado a Judá y su familia. Y todos los otros capítulos corresponden a la secuencia de vida de José. Así que vamos a comenzar con el capítulo 38. Tome su Biblia, ábrala allí, capítulo 38, 1 al 30, para hablar de Judá, de su importancia para Israel. Aparece Judá apartándose de sus hermanos y tomando como mujer a una cananea que le dio dos hijos. Se llamaba el mayor, y Onán el menor. Se casó por disposición de su padre con una mujer de nombre Tamar, pero falleció porque Jehová le quitó la vida. Judá ordenó a Onán, el otro hijo, que se casara con la viuda de su hermano para levantarle descendencia. Pero éste se negó a hacerlo debido a que esos hijos no le pertenecerían a él. Es un asunto que tenía el pueblo de Israel. Para ello, tenía relaciones con la mujer, pero no vertía semen en la viuda para evitar hijos para su hermano muerto. El onanismo significa coito interrumpido o masturbación. Pero lo hecho por Onán desagradó a Dios, que le quitó la vida también a este hombre. Judá quedó sin hijos que le dieran nietos para descendientes suyos, pero tenía un tercer hijo pequeño que se llamaba Sela, que por ley tendría que darle un hijo a Tamar, la viuda de su hijo, Onán, porque el fallecido entonces tendría descendencia con la viuda. Era una obligación legal que tenía que cumplir la familia israelita, pero Judá no cumplió, no le dio a su hijo Sela a Tamar para que tuvieran hijos. Y Judá enviudó y la nuera, Tamar, se disfrazó de ramera para engañar a su suegro a fin de tener hijos con él. Ella le pidió prenda para tener relación porque Judá dijo que no tenía dinero en ese momento. Y le dio Judá a Tamar una prenda, su sello, su cordón y su báculo, que iba a recuperar cuando le pagara a la ramera, cuando tuviera dinero. Pero Judá se olvidó, parece, porque no se acercó nunca más a Tamar. Y cuando la gente vio que ella estaba embarazada, le dijeron a Judá: tu nuera ha fornicado.
está embarazada. Y él manifestó que tendría que ser quemada por su pecado, porque ese era el castigo que correspondía. Y Judá ya estaba allí siendo juez, sin saber quién era el culpable. Pero Tamar dijo quién la había embarazado. Es el dueño de la prenda que me había dejado y me dejó encinta. Ahí Judá tuvo que reconocer que él era el culpable y que ella era más justa que él porque no le había dado a su hijo Sela para que tuviera descendencia. El hecho es que Tamar tuvo gemelos, sus nombres Fares y Zara, Zara con Z, generados por Judá. Y este patriarca de Israel ha sido considerado jefe de la raza judía como progenitor de David y su descendencia real, llegando a ser pertenencia de la familia de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia que tiene en la descendencia de Judá. Y en Génesis 49, 8 al 12, está la bendición moribunda de su padre Jacob para Judá, que es extraña, porque es un hijo más de los que tenía, que podían ser más valiosos en lo que fueron. Pero dice que allí, en su bendición, Jacob dice que Judá será alabado por sus hermanos, que no le será quitado su cetro ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, motivo por el cual el judaísmo no es baluarte que debió haber tenido Rubén, el primogénito de Jacob. Él debería haber tenido esa bendición, pero se la dio a Judá. Y además la tribu de Judá fue la más numerosa de la familia de Jacob. Los israelitas son más conocidos como judíos en realidad. Bueno, vamos a comenzar con José ahora. Capítulo 37, 1 al 36. Y vamos a hablar de la maldad de los hermanos de José. Jacob estaba ya en una edad avanzada viviendo en Canaán. José tenía solo 17 años y apacentaba con sus hermanos muchas ovejas de su padre Jacob. El carácter de José era muy limpio, pero sus hermanos lo detestaban, porque José le informaba a su padre las maldades que ellos cometían. Y esto enfurecía a sus hermanos, que además veían que Jacob amaba mucho a José, porque lo tuvo en su vejez. Le entregó una hermosa túnica de diversos colores que destacaba al verlo caminando por el campo. Aquello causó mayor envidia y aborrecimiento de parte de sus hermanos. José tenía una particularidad sobrenatural. Soñaba asuntos que lo ponían a él en primer lugar. El primero de estos sueños fue unos manojos en el campo, un manojo para cada uno de los hijos de Jacob, y que todos estos estaban en el suelo, pero que se levantaba el suyo solamente, sobresaliendo sobre los de sus hermanos. Esto enojó a los demás, que le preguntaban si acaso sería rey y señor de ellos. En otro sueño, José contó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Su padre Jacob protestó con enojo, preguntándole si él, su esposa y sus demás hijos se tenían que postrar ante él, ante José. La envidia empeoró a los hermanos de José, pero el padre de Jacob meditaba en ello, tratando de entender lo que soñaba José. Y Jacob, viendo que se terminaban los pastos, mandó a sus hijos a apacentar las ovejas a otro lugar lejano, Siquem. Y en cierto momento envió a José para ver cómo estaban los hijos y las ovejas. Estaban mucho más lejos de lo que se sabía. Y José averiguó hasta que supo que estaban en Dotán y los encontró. Cuando lo vinieron venir, algunos de estos hermanos dijeron: matemos al soñador, echémoslo a la cisterna que hay aquí. Y el hijo mayor, Rubén, impidió que le quitaran la vida y dijo que no derramaran sangre y que solo lo pusieran en un pozo que había allí, un pozo vacío donde no había agua. Rubén quería que José regresara a casa de su padre. Y estaban sentados comiendo cuando aparecieron unos hombres ismaelitas que llegaban
Llevaban sobre sus camellos aromas, bálsamo y mirra para venderlos a Egipto. Se levantó Judá con ese provecho comercial que se le asigna al pueblo judío. Entre comillas, esto no es bíblico, ¿no? Es un decir de los que se cree que son los judíos, muy buenos para el comercio. Judá entonces vio negocio de quitarle la vida a José y dijo, vendámoslo. Así entonces no vamos a ser asesinos de nuestro hermano. Los ismaelitas compraron a José por 20 piezas de plata. Rubén, el mayor, no estaba en ese momento en el negocio. Cuando regresó, rasgó sus vestidos en señal de desesperación y decía, ¿qué explicación le voy a dar a mi padre? Rubén era el hijo mayor, el de mayor responsabilidad. Así que ellos todos tomaron un cabrito, tiñeron con sangre la túnica de José y cuando volvieron le dijeron a su padre Jacob si reconocía esa túnica, si era de José o no. Jacob, por supuesto, creyó lo que le dijeron. Rasgó sus vestidos llorando por la muerte de su hijo preferido. Puso cilicio en sus lomos. Tuvo un largo luto. Descenderé enlutado hasta el Seol, decía, dolido, llorando. En Egipto, los ismaelitas vendieron a José y fue Potifar, un oficial del faraón, el que compró a José como criado. Vamos a ir entonces ahora al capítulo 39. Ya vimos el 38 como lo vimos antes. 39, 1 al 23. Perseguido por la mujer de Potifar. José llegó a casa de buen vivir. El capitán de la guardia del faraón tenía un hogar de comodidades y de buen pasar. La palabra dice que Jehová estaba con José. Y los bienes de Potifar crecieron, y crecieron mucho gracias a la buena administración que hizo José, que llegó a ser el mayordomo y encargado de todo lo que tenía su amo Potifar. Jehová lo prosperaba en lo que hacía. Y era hermoso en semblante y bella presencia, dice la palabra de Dios. Y lo que sigue se asemeja a una aventura de novela de televisión protagonizada por José y la mujer de su jefe Potifar. La mujer se enamoró perdidamente de José y le pidió dormir con ella. Claro, no solo para dormir solamente. La presión de la mujer se hizo insoportable cuando José se negó diciéndole que no podía traicionar a su patrón y que lo único que Potifar le había reservado era ella, que José tenía que cuidarla, que la cuidara de todo mal. José le habló a la mujer, le habló de Dios, que pecaría contra el Señor si él se prestaba para ello. Pero cada día la mujer se insinuaba, se empeñaba buscando cómo hacerlo caer en tentación. Un mal día, cuando no estaban en la casa nadie más que ellos, la mujer se abalanzó quitándole la ropa a José. Y al ver que él huía desnudo, evitando el problema, ella gritaba que José la quería violar. Llamó a la gente de la casa diciendo que el hebreo quería dormir con ella y que había dejado sus vestidos en su dormitorio y que se quedó con la ropa de José y se la mostró a su marido. Este hombre quiso deshonrarme, decía. Potifar se enfureció, lo puso en la cárcel con los presos del rey. Y aquí, sin embargo, hay que decir algo. Hay cosas que parecen diferentes a lo que pudo ser. José pudo haber sido ejecutado o enviado a un presidio de horror por haber atacado a la esposa de una autoridad policial. Se puede pensar que Potifar conocía las tendencias de su mujer y que aún así por eso llevó a José al presidio del faraón, a ese presidio, donde estaban los personajes de mejor posición. Pero incluso en la cárcel, Jehová estaba con José y el jefe lo entregó al cuidado de todos los presos. Además, él trabajaba con sabiduría, sirviendo en todo lo que le pedía el jefe del presidio. El Señor lo prosperaba, porque el impas que parecía ser una desgracia terminó siendo un paso mejor para su futuro, para su vida, y luego también fue para su padre y demás familiares. No podemos decir que todo habría sido una serie de casualidades. Dios estaba allí, estaba dando gracia,
misericordia y poder, no tan solo a José, sino que a su pueblo, en un lugar extranjero donde iban a vivir por mucho tiempo. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se estaba asentando en tierra ajena bajo el señorío y el poder del Dios Todopoderoso. Vamos al capítulo 40. Interpretación de sueños. Cayeron a la cárcel 2 jefes que trabajaban en el palacio del faraón, el copero y el panadero. Ambos estaban acusados de actos muy graves y debido a que eran importantes, el jefe del presidio los dejó bajo la custodia de José. Ambos hombres tuvieron un sueño diferente que los entristeció porque no lo podían entender. José se dio cuenta que algo les pasaba y les pidió que lo interpretaran porque él tenía esa facultad, esa bendición de parte de Dios. Así que le pidió que le dijeran en qué habían soñado. El jefe de los coperos dijo que veía en el sueño una vid de 3 sarmientos que brotaban y florecían para maduración de las uvas, y que él las exprimía y daba el vino en la copa al faraón. José le indicó que a los 3 días siguientes el faraón lo restauraría a su puesto y le pidió al copero que se acordara de él, de José, que tuviera misericordia, que le contara su caso al faraón para recuperar su libertad. Pero este hombre, el copero, se olvidó de José. El caso del panadero fue distinto. Su sueño fue de 3 canastillos blancos sobre su cabeza y en el más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón y que las aves se comían los manjares. José le dijo que a los 3 días siguientes el faraón ordenaría ahorcarlo al panadero y que las aves comerían de su carne. Ese fue el resultado de muerte del panadero. El copero entonces fue favorecido y regresó a su puesto, pero se olvidó del encargo de José y no le dijo de nada de esto al faraón. Es muy frecuente que los favores recibidos no tengan memoria en casos importantes. Cuando los problemas se solucionan, cuando se regresa a la normalidad, suele suceder que se olvida dar gracias y incluso ayuda a quien tuvo disposición de darnos una mano de buena voluntad. Las virtudes que tuvo José como varón de Dios son operaciones magníficas de una relación espiritual superior que muy raramente se obtiene. Soñadores han existido siempre, ¿verdad? Pero escasamente son pocos los verdaderos soñadores. Porque hay gente que se especializa en mostrarse como tales para estafar dinero, para ganar prebendas con falacias y todo engaño. Sigamos con el último capítulo, el 41, 1 al 57. El faraón soñó con las vacas, le diremos así. Este último capítulo de hoy es bastante extenso y grato de conocer por el éxito de José, que tuvo acceso a palacio para interpretar un sueño que tuvo el faraón de Egipto. El faraón soñó que del río Nilo subían 7 hermosas y gordas vacas que pastaban en el prado y que llegaban además otras 7 vacas muy feas y flacas que devoraban a las hermosas y gordas. No entendían ese resultado, pero hubo más. En otro sueño, el faraón veía 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña y que después salían otras 7 espigas menudas que devoraban a las gruesas y llenas. El faraón se agitó en su espíritu. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran el significado de sus sueños. Ninguno de ellos encontró resultado. No fue posible. La desorientación se apoderó de todos ellos. Y en ese momento el copero del rey recordó que José le había interpretado el sueño que le había anunciado su restauración y también que la muerte que tuvo el panadero con esas palabras que le dijo José. El copero entonces le dijo al faraón de lo que había hecho en la cárcel, el hebreo José, que había interpretado el resultado de él y del panadero. Habían pasado ya 2 años. El olvido del copero fue bastante extenso. El faraón entonces hizo llamar a José
Y José se afeitó, mudó sus vestidos y fue llevado ante el faraón. «Dime lo que necesito», dijo el rey. Pero José le dijo que no era él el que determinaba el significado de los sueños y que todo eso sería de su Señor y Dios, que le iba a responder lo propicio al faraón. José escuchó los sueños del monarca y respondió de inmediato lo que significaban, que ambos sueños tenían un mismo resultado, que las vacas hermosas y gordas y las espigas llenas y hermosas eran 7 años de gran abundancia en Egipto, pero las vacas flacas y las espigas marchitas devorarían a las vacas gordas y a las espigas llenas. El anuncio de José fue que la abundancia sería muy grande durante 7 años, más de lo que se podía imaginar, pero que vendrían otros 7 años de hambre terribles, agregando que el sueño de 2 veces quería decir que era cosa firme de Dios y que Dios lo haría muy pronto. Y José aconsejó que el faraón escogiera un varón prudente y sabio que administrara la tierra egipcia, poniendo gobernadores en el país, que juntaran provisión de los años buenos, recogiendo, depositando trigo para sostener los 7 años de hambre. El faraón y sus siervos estaban entusiasmados con José. ¿Acaso vamos a encontrar otro como este hebreo que está con el Espíritu de Dios? Y le dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay sabio ni entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Qué palabras las del faraón, ¿verdad? Perdón. El faraón puso su propio anillo en el dedo de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo subió a un carro después del suyo y pregonaron delante de él que doblaran sus rodillas, ya que José quedaba sobre toda la tierra de Egipto y que nadie levantara su mano ni su pie en el país ante José. José fue llamado Sabnat Panea por el faraón y le dio por mujer a Asenat, hija del sacerdote Potifera, que le dio 2 hijos que nacieron antes del primer año de hambre. Manasés fue el primero, el segundo hijo se llamó Efraín. Y cuando Jacob llegó a Egipto años después, adoptó a sus nietos Manasés y Efraín como hijos propios, igualando las porciones que tenían sus otros hijos en virtud de lo que había hecho su hijo José. Y fue así. Los nietos, cuando maduraron como hombres, encabezaron también descendencia como las mismas otras tribus de Israel. La administración de José como gobernante comenzó con un recorrido por toda la tierra del país. Su capacidad le permitió cosechar tanto trigo que hubo que construir y llenar una enorme cantidad de graneros. La extraordinaria cantidad de trigo enriqueció al faraón, que terminó por posesionarse de todo el territorio egipcio, y vendiéndoles el alimento a su pueblo cuando la gente ya no tenía dinero. Las ganancias siguieron aumentando, porque los países vecinos también compraban el trigo egipcio en el tiempo del hambre. La exitosa y justiciera administración de José hizo de Egipto una nación que el faraón agradeció y engrandeció al mismo José también. Todo quedó en manos de José. Y llegó el momento del hambre en Canaán, y Jacob decidió enviar a sus hijos a Egipto para comprar alimento. Hambre había en Israel, y era necesario ir a buscar el grano sin saber que el benefactor era nada menos que el hijo que creían muerto. La historia estima que Egipto en ese tiempo estaba bajo dominio de los Hicsos, semitas que gobernaron y vivieron por muchos años conforme a las costumbres de los egipcios en ese mismo país. José entonces debe haber sido un esclavo semita más de aquellos tiempos, cuando llegó a Egipto. Bueno, no se pierdan el final de esta maravillosa palabra que hallamos en Génesis. El próximo domingo estaríamos finalizando los últimos capítulos de este primer libro de la Biblia. José recuperando a su familia y llegando al término de su vida. Gracias por vuestra atención. El Señor les bendiga y vamos a orar en este momento. Amado Dios, Rey Todopoderoso,
Oramos por la bendita palabra que tú nos das a través de estos medios de comunicación. El Señor nos permite llevar la bendición, Señor, a quienes están siguiendo los estudios que están extrayéndose en la Biblia, en todas las cosas que tú nos das, Padre querido. Danos palabra de entendimiento, danos palabra que bendiga a todas las personas que están escuchando y llevando adelante la entrega que estamos dando. Dios mío, rogamos al Señor por la enseñanza que se está preparando del libro de los Hebreos que vamos a tener a continuación de estas cuando terminemos con José. Es una sabia exposición la de Hebreos que está allí en el Nuevo Testamento. Y Dios mediante, vamos a comenzar a predicar a partir del próximo domingo esa palabra. Seguimos orando por nuestros enfermos. Tenemos a tantos de ellos, Señor, y seguimos orando que tú, Padre, les des la sanidad, lo que ellos necesitan, como ha sido el caso de nuestra hermana Raquel Meneses, que gracias al Señor ya está asistiendo al templo, ya ha estado subiendo esa operación tan crítica y larga que tuvo. Se ha recuperado y damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios. Gracias te damos por todo, Padre nuestro. Alabamos tu glorioso nombre. Agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Cuida, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Oh, reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú.